Hola, hola a todos mis queridos niños y niñas del quinto año básico. Espero que se encuentren súper bien en sus casitas y yo estoy muy contenta de poder estar una semana más compartiendo aquí junto con ustedes, como todas las semanas. Hoy día vamos a retomar un tema que teníamos pendiente desde hace una semana y media atrás ya, que son las figuras retóricas. Nosotros estábamos hablando del género lírico, conocimos sus diferentes elementos, ¿cierto? Pues hoy día vamos a conocer las formas en las que se pueden expresar los sentimientos a través de estos poemas, ¿ya? Y para poder expresar sentimientos y embellecer el poema, vamos a utilizar estas figuras retóricas o también llamadas figuras literarias. Bien, para poder comenzar vamos a conocer el objetivo de nuestra clase, que es identificar personificaciones, comparaciones y metáforas explicando su significado dentro del poema. Primero que todo, vamos a recordar algunos elementos dentro de la poesía. Recuerden que para poder escribir poesía, el autor tiene que inspirarse mucho, ¿cierto? El autor es quien escribe la poesía y tiene que inspirarse. Y ocupa estas figuras retóricas para poder embellecer el poema, ¿cierto? Y para que no sea algo tan típico, para que no sea algo usual al igual que el resto de los textos. Entonces, la poesía contiene distintos tipos de textos poéticos, ¿cierto? Como el poema, la poesía, la oda, la balada, eh, las adivinanzas, etcétera, que todas tienen un patrón en común, ¿verdad? Primero que todo, ¿para qué existe la poesía? ¿Para qué existen estos tipos de textos de género lírico, de textos líricos? Para expresar sentimientos y emociones. Pueden ser positivos o negativos y tienen una estructura compuesta por diferentes elementos como los que ustedes están viendo en esta línea, como la rima, la estrofa, el verso, el hablante lírico, el motivo lírico y el objeto lírico. Recordemos que la rima era una coincidencia fonética entre dos palabras de versos diferentes. Esta coincidencia fonética podía ser coincidencia asonántica o consonántica, ¿ya? Cuando hablábamos de rima asonante, hablábamos de que existía una coincidencia de dos vocales que eran exactamente iguales al final de una palabra de un verso en específico. Por ejemplo, cuando yo decía manzana e impresora. No tienen nada que ver, no riman, ¿cierto? Pero basta con que las dos palabras manzana e impresora terminen con la vocal A para que ya sean una rima asonante. En cambio, cuando nosotros hablábamos de la rima consonante, estábamos hablando de que estas dos palabras que estaban dentro de versos diferentes no solamente tenían que coincidir con la misma vocal, sino que también con las mismas consonantes, como por ejemplo manzana y ventana. Ahí sí se nota un poco más la rima porque hay consonantes que coinciden en la misma posición de una palabra como en la otra, ¿ya? Como manzana y ventana que terminan en ana ambas. Por otra parte teníamos la estrofa que era un conjunto de versos, ¿cierto? Y teníamos al verso que era cada línea de un poema. Por otro lado, teníamos también al hablante lírico, que era la persona que nos narraba dentro del poema. Aquí no se llama más narrador, se llama hablante lírico. Y es el encargado de transmitirnos todos los sentimientos y emociones que el autor quiso componer en este poema. Por otro lado, tenemos al motivo lírico, ¿cierto? Que es la razón por la cual se escribe un poema. Y hay muchas razones por las cuales se puede escribir un poema. Todo va a depender de los sentimientos y emociones que se quieran expresar, ¿ya? Entonces el motivo lírico podría ser el amor, el odio, el rencor, la melancolía, etc. Por último, tenemos también al objeto lírico, que es el objeto de inspiración por el cual se escribe un poema, ¿cierto? Y este objeto de inspiración puede ser muy variado, puede ser una persona, puede ser una fruta, un alimento en general, ¿cierto? Un animal, etcétera, algo de la naturaleza, o sea, todo, absolutamente todo puede ser un objeto lírico. ¿Para qué tenemos las figuras literarias entonces? Para poder embellecer este poema. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes leen un poema a veces no está todo tan claro? Como que hay cosas que hay que descifrar, hay palabras un poco extrañas, frases que no nos quedan muy claras. Bueno, es porque estaban interviniendo las figuras retóricas, ¿ya? Primero tenemos que saber qué son las figuras retóricas. Las figuras retóricas sirven entonces para poder embellecer nuestro poema y es un conjunto de palabras que destacan sentimientos, ideas, emociones, pero de una forma indirecta, usando el lenguaje figurado, ¿ya? Entonces,
es como que a ti te quisieran decir algo, pero no te lo quieren decir directamente. Y para poder descubrir la figura retórica, tú vas a tener que pensar, analizar y descubrir finalmente qué es lo que te están tratando de decir, ¿ya? Hay distintos tipos de figuras literarias que las vamos a conocer el día de hoy para que tú aprendas a identificarlas. Después vas a aprender a reconocerlas dentro de un texto y finalmente vas a estar tan experto que vas a ser capaz de poder escribir un poema utilizando estas figuras literarias. En primer lugar, entonces, vamos a hablar de la metáfora. La metáfora es uno de los recursos literarios más utilizados dentro del poema, ¿ya? Y es cuando yo establezco una relación de semejanza entre dos términos diferentes, ¿ya? Entre dos cosas distintas. Vamos viendo el siguiente ejemplo. Acá dice, tus cabellos son de oro. Y acá hay una niña. ¿Qué relación podría tener el cabello de la niña con el oro? Entonces aquí es cuando tú tienes que empezar a interpretar esto. Si te das cuenta, dentro de este mensaje que estaba dentro de un poema, hay un mensaje oculto. Y este mensaje oculto es el que tú tienes que descubrir. Tú tienes que descubrir cuál es la semejanza que existe entre el oro y el cabello de la niña, ¿ya? Y es aquí cuando empezamos a analizar. Muy bien, ¿qué características tiene el oro primero que todo? Bueno, es pesado, entonces nos estarán mencionando que el cabello de la niña y estarán diciendo que es pesado igual que el oro. No lo creo, ¿verdad? ¿Qué otra característica podemos encontrar dentro de este mineral? Que es brillante. ¿Podría ser el cabello de la niña brillante al igual que el oro? Por supuesto que sí. ¿Y qué otra característica tiene el oro? Que es amarillo. ¿Podría entonces estar definiendo este objeto una cualidad del cabello de la niña que también es de color amarillo? Por supuesto que sí. Entonces, a través de un objeto totalmente diferente se estableció una semejanza con el cabello de una niña. A través de este objeto se estableció una semejanza de parecidos con otro objeto. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere entonces que establece una relación de semejanza entre dos términos completamente diferentes, ¿ya? En las cuales destaca características que tenía el oro y que también tiene la niña. ¿Se van dando cuenta? Y esto es totalmente diferente a la comparación. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a encontrar un mensaje implícito, un mensaje escondido que vamos a tener que descubrir. En cambio, en la comparación a nosotros nos van a decir directamente cuál es la semejanza o la diferencia que tiene un objeto con otro. Por ejemplo, si yo digo, es tan flaca como un palo. Estoy diciendo directamente que ella tiene una característica que es la delgadez, ¿cierto? Y la estoy comparando con un palo y estoy siendo súper directa, ¿verdad? En cambio acá no hay un mensaje claro respecto a lo que me están tratando de decir. Por eso yo tengo que darme el trabajo de descubrir qué es lo que me están queriendo decir y tengo que interpretarlo. Hay otro tipo de metáforas que encontramos dentro de los textos, como por ejemplo también las blancas perlas de tu boca, cuando se refieren a los dientes, ¿verdad? O cuando yo digo tus labios de rubí, ¿cierto? Cuando yo menciono que una persona tiene labios de rubí, primero tengo que pensar en las características de un rubí para analizarlo y establecer la semejanza con los labios, ¿verdad? Y generalmente el rubí es rojo, entonces cuando decimos los labios de rubí estamos diciendo que probablemente son de color rojo, son grandes, etcétera, ¿ya? Y hay una canción que se llama así, mira, pregúntenle a los papás o a los abuelitos, se van a dar cuenta. Bien, continuemos entonces. Acá este maravilloso sol nos va a ayudar a comprender otra figura literaria que es la hipérbole. La hipérbole es una de mis figuras literarias favoritas porque nos permite poder crear textos muy divertidos, ¿ya? ¿En qué consiste la hipérbole? En la exageración o disminución de una característica, de la característica de un objeto, pero es un aumento de la realidad, una disminución de forma exagerada, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo, tus ojos son tan relucientes como el sol. Estoy siendo súper exagerado, ¿cierto? Porque los ojos de una persona pueden ser preciosos, pueden ser brillantes, pueden tener muchas características, pero perdón, a que sean tan relucientes como el sol y que emitan la misma cantidad de brillo y de luz que el sol, es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces ahí estamos viendo una exageración. Y hay frases muy divertidas con exageraciones. ¿A ustedes se le ocurre alguna? Por ejemplo, cuando yo digo,
tengo tanta hambre que me comería una vaca. Estoy haciendo una exageración, ¿cierto? Porque una persona no es capaz de comerse una vaca entera en un día. Y una sola persona, no, ¿cierto? Hay que ser realistas. O también podría decir, estoy muriéndome de calor, estoy muriéndome de frío. ¿Ya? Si bien esto es algo que podría ocurrir en la vida real, para poder morirse de calor o de frío tienen que pasar varios días, ¿cierto? Y un montón de complicaciones más. No es llegar y que me dé calor y me voy a morir, ¿cierto? Tiene que haber una deshidratación de por medio y un montón de características que hagan posible esta acción, ¿cierto? Por lo tanto, decirlo así como así es algo exagerado, ¿ya? Y eso se refiere a la hipérbole. Cada vez que ustedes encuentren entonces dentro de un poema una exageración o disminución de forma considerable, de forma exagerada, estamos hablando de una hipérbole, ¿ya? Si ustedes encontraron una frase como esta dentro de un poema, entonces estamos frente a ella. Y vamos a la siguiente figura literaria entonces. También es una de mis favoritas. Esta es la personificación. Y tal como lo dice la palabra, tiene una relación con las personas. ¿Por qué? Porque la personificación es cada vez que yo le voy a brindar características o cualidades humanas a un objeto. ¿Ya? Por ejemplo, decir, la rosa sonreía alegremente por la mañana. Esta es una rosa común y corriente, ¿verdad? Ustedes pueden encontrar muchas rosas caricaturizadas, que van a aparecer con ojitos, con caritas y que pueden sonreír y todo lo demás. Pero en la vida real, ¿ustedes han visto alguna rosa que sonríe? ¿Han visto una rosa que tenga labios, que tenga ojos, que sea animada y que pueda hacer cosas que hace un ser humano? No, ¿verdad? Por lo tanto, cuando nosotros le damos características humanas a un objeto que es inanimado, o sea, que no tiene las mismas características que un humano, la estamos personificando. Y la personificación es posible realizarla ante cualquier tipo de objeto inanimado. Por ejemplo, a una flor, a un celular, a un árbol e inclusive a un perro o a un gato, a cualquier animal que no tenga las mismas características que posea un humano y que le demos esas características, los estamos personificando, ¿ya? Por ejemplo, decir, el perro hablaba con mi madre. El perro ladra, el perro emite sonidos, aúlla, etcétera, ¿cierto? Pero no habla, no realiza la acción de verbalizar las cosas y de decirlas. Tal vez sí las dice a través de gestos, con el movimiento de la cola, con otras acciones que pueda ir realizando y que las tengamos que interpretar, pero no puede abrir la boca y verbalizarlo, ¿verdad? Porque no tiene la anatomía del cuerpo humano que le permita hacer eso. ¿Se van dando cuenta? Entonces estaríamos personificándolo. O si yo digo, por ejemplo, mi estufa es muy cariñosa, tampoco podría ser, ¿verdad? Porque no puede transmitir cariño, ¿ya? ¿Se van dando cuenta? Pero se utiliza bastante esta figura literaria dentro de los poemas. Yo a cualquier objeto lo puedo personificar y les puedo dar características humanas, ¿ya? Como también podría decir, las piedras lloran por ti, las hojas se caen de pena, o cualquier atribución humana que yo le esté dando a un objeto. Ahí entonces tenemos, ahora sí está sonriendo la rosa, pues ven, y le está guiñando un ojo. Ya, continuemos entonces. También podemos encontrar mucho la literación, que es un recurso también para embellecer a los poemas, ¿ya? Y esto es cuando nosotros empezamos a repetir mucho los sonidos, ¿ya? Dentro de los diferentes versos. Por ejemplo, no los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor. ¿Cuál es la consonante que más se está repitiendo? ¿Cuál es el sonido que más se repite? La consonante N, ¿cierto? La N. Está tan mencionada en el texto que todos los sonidos que podemos ir emitiendo a través de la lectura de los versos está compuesto por la letra N y la letra E, ¿verdad? Pero está más la N. Por ejemplo, no, van, na, ni, ne, ni. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice aquí que es la reiteración intencionada. Esto se hace con una intención. ¿Con qué intención? De que vayamos memorizando los versos, ¿ya? Son recursos que sirven para que nosotros vayamos grabándonos los versos en nuestra cabeza a través de la repetición de sonidos.
Y está entonces la repetición del sonido y la repetición del sonido n, como habíamos dicho. Hay formas de representación poética también que yo se las quería mostrar, porque no solamente podemos encontrar al típico poema que está escrito en versos hacia abajo, ¿cierto? También encontramos presentaciones en caligrama, ¿ya? Los caligramas, como ustedes pueden ver acá, es cuando yo escribo un poema dando, o sea, escribo el poema, pero dando forma a una figura, ¿ya? Y la figura tiene que estar relacionada con lo que yo estoy expresando dentro de mi poema. Entonces, acá podemos ver una nota musical y probablemente este poema se trate de las notas musicales o de la música en sí. Entonces tienen que tener una concordancia. Yo me acuerdo que el año antepasado, el año antepasado, con los chicos del octavo, que es ahora cuando era sexto, habíamos hecho caligramas, ¿ya? Y ellos representaron poemas a través de estos hermosos dibujos y lo habíamos pegado en el colegio. Ellos hicieron motos, corazones, ositos de peluche y les quedaron muy muy bellos. Imagínense el trabajo también de hacer figuras con las letras, queda realmente hermoso, figuras con los versos, ¿ya? Aquí por ejemplo dice, do, re, mi, fa, en mi música siempre estás, nunca te podré olvidar. En guitarra siento tu cuerpo, en los oídos tu voz y en mis ojos tu amor. ¡Ay, qué hermoso! ¿Ven que tenía que ver algo con la música? Vamos viendo el siguiente. Acá vemos un abecegrama, ¿ya? El abecegrama es cuando nosotros componemos versos a través de las iniciales de palabras, ¿ya? En orden alfabético. Entonces, ahí dice, la primera empieza con la A, la segunda con la B y así sucesivamente. Ejemplo, dice, Álvaro Bravo, cuando descubrió el fraude, gritó, hijo indigno, joven ladronzuelo mal nacido. Acá podemos ver entonces que estos versos se componen de palabras que siguen un orden correlativo a través del abecedario, ¿ya? Y por otro lado tenemos al acróstico. El acróstico es algo similar, pero no va por orden de abecedario, sino que es una composición poética con letras iniciales que componen una palabra, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la palabra compuesta mar, que está puesta de forma vertical y a través de ella formamos versos. Mira el azul del agua y sus reflejos. Bien, hagamos entonces la siguiente actividad. Vayamos ejercitando. Esta no es para que la hagan en la casa, para que la hagan aquí conmigo y vayamos viendo lo que les quise decir. Dice, hoy, que es el cumpleaños de mi hermana, no tengo nada que darle, nada. No tengo nada, hermana. Pobre como una hoja amarilla de otoño y cantor como un hilo de agua sobre una huerta. Los dolores, tú sabes cómo me caen todos, como al camino caen todas las hojas muertas. Este es un pequeño extracto de Pablo Neruda que se llama Hoy, que es el cumpleaños de mi hermana. Y vamos a reconocer cuál es la figura literaria más utilizada dentro del poema. Dice, hoy que es el cumpleaños de mi hermana, no tengo nada que darle, no tengo nada, hermana. Pobre como una hoja amarilla de otoño. ¿Qué está tratando de decir? Acá lo que se utilizó es la comparación. Dice, como una hoja amarilla de otoño. Cuando yo comparo, la palabra que más voy a utilizar es como. ¿Ya? Este conector, ¿por qué? Porque me permite asociar un objeto con otro y darle un parentesco, una similitud o una diferencia. Y acá está diciendo que las hojas amarillas del otoño que se caen son tan pobres como ella. ¿Ya? Vamos viendo entonces. Dice, usa el nexo como para comparar la pobreza del hablante lírico, ¿cierto? La pobreza de la persona que está hablando, con la hoja que había perdido su color verde. Entonces se está comparando con una hoja porque dice que perder el color es tan triste, tan desdichado, tan pobre como lo estaba ella. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo entonces. Dice, alta sobre la tierra te pusieron dura, hermosa araucaria, de los australes montes, torre de Chile, punta del territorio verde, pabellón de invierno, nave de la fragancia. La figura literaria utilizada acá fue la metáfora. ¿Por qué? Porque se expresaron características de la araucaria y las compararon implícitamente con diferentes objetos. Miren, alta sobre la tierra te pusieron, ¿ya? De forma implícita nos está diciendo que es muy alta, pero todavía no nos está hablando de quién, o sea, todavía nos dice de quién estamos hablando. Dura, hermosa araucaria, ahora lo menciona, de los australes montes, torres de Chile,
Dice que son las Torres de Chile por la altura que tienen, ¿cierto? Punta del territorio verde, pabellón de invierno. ¿Por qué pabellón de invierno? Porque en ella se guarda toda la nieve queda aquí alojada cuando nieva, ¿verdad? Nave de la fragancia. ¿Se dan cuenta? Entonces tuvimos que analizar esto para poder comprender la relación que tenía la Araucaria con los elementos que se nos estaban mencionando, que fue el mismo ejercicio que habíamos hecho al principio. Chicos, les voy a dejar una actividad, ¿ya? En la cual ustedes van a tener que desarrollar la página 103 en el texto de lenguaje. Van a tener que leer este poema que se llama El papagayo de Gabriela Mistral y responder las preguntas que están acá, en la letra A, B, C, D, E y F, donde vamos a tener que reconocer entonces una figura literaria, ¿ya? Chicos, espero que estén muy bien y que nos encontremos entonces en una próxima clase. Adiós.